Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido, con prevenciones, porque aquí en la Ciudad Vieja y sobre todo en los ómnibus de Cuxa hace mucho, pero mucho calor. Aún hoy, que son las 19 horas, amigos, arranca La Máquina de Pensar con Mati Rodríguez en controles de emisión. ¿Cómo le va, Mati? Y con con Carolina de Cuadro en producciones, Dios mío. Y Leonor Courtoisí aquí, Leo, Caro, algo tenía que ver. Es el calor. ¿Cómo le va, Leonor Courtoisí? ¿Anda bien? Bien, gracias por invitarnos. Invitarnos porque ella se refiere a que viene representando a Una Mujer Está Abordando. Es una instalación procesual de investigación del proyecto editorial. Bueno, es muy complicado, pero vamos de nuevo. Una Mujer Está Abordando. Esto es un evento que comienza mañana 7 de marzo al 30 de marzo en el Museo Zorrilla de San Martín y que está llevado a cabo, va a estar realizado por Salvadora Editora. Gracias por invitarnos, dijo Leonor Courtoisí, porque ella viene representando a la editora Salvadora, que es una editorial nueva y que se especializa, es raro en el panorama uruguayo, creo que debe ser de las únicas, que editan solo dramaturgia, solo obras de teatro. Sí, únicamente. Creemos ser la única. Sí, seguramente. Y han editado un libro ya, ¿no? No, tenemos una colección que se llama Nueva Dramaturgia Aduanera y tenemos editada un libro de una cubana, uno de una ecuatoriana, uno de una cordobesa de Argentina y me estoy olvidando de alguien más, sí. No importa. Pero es raro, digamos, en el panorama literario editorial que haya una editorial dedicada a las obras de teatros, porque en general el teatro es menos editado todavía que la poesía, digamos. Digamos, el teatro está como para otra cosa o esa es la idea que se tiene, lo cual es una falsa Yo idea. Todavía no entiendo por qué, porque si pensás en el canon nacional o en la Biblioteca Artigas, tenés a Florencio Sánchez y siempre se lo vende como uno de los escritores más importantes de Uruguay y sin embargo escribió dramaturgia y es sobre la época lo más representativo en relación a la historia de Uruguay. Entonces... y tenemos también el caso de Shakespeare, sin ir más lejos, ¿no? Que digamos, todo el mundo lo menciona y solo escribió obras de teatro. Bueno, ¿qué va a pasar el 7 de marzo, mañana, jueves a las 17 horas? Deben estar trabajando mucho, Diego Recoba también, me imagino, porque esto arranca en el museo, reitero, Zorrilla, que está ahí en Zorrilla San Martín 96, a una cuadra de la Rambla, ¿no? Sí, bueno, mañana... a partir de las 5 de la tarde vamos a estar en el museo. Nosotros estamos preparando una muestra, una exhibición de material de archivo de una investigación que venimos haciendo sobre dramaturgia uruguaya escrita por mujeres que escribieron entre 1930 y 1973. En la sala de exposición vamos a tener el material de archivo y otras propuestas distintas y además convocamos a aproximadamente 60 escritoras a hacer una intervención en el espacio les propusimos la idea de que fueran simplemente a hacer visible la escritura, a la práctica, a verlas escribiendo en el espacio. Esas escritoras no son todas de teatro, sino que son escritoras de otros Convocamos de todo tipo de disciplina, de género literario. De género literario, claro, distintos géneros literarios. Cuando hablas de dramaturgas, o el material de archivo, aquí mencionan, entre otras, a gente muy famosa como María Eugenia Vaz Ferreira, o Clotilde Luisi, que era de las hermanas Luisi, de Paulina Luisi, o Concepción China Zorrilla. Sí, son casos interesantes. Justo el otro día nos dieron un archivo de Podestá y encontramos unas obras inéditas de teatro de Clotilde Luisi y estábamos re contentos. Y ¿Y Podestá de dónde es? Su pareja, el crítico de cine. El crítico de cine. Sí, ¿no? Y en ese archivo estaba esta obra que se llama Juguetes. Bueno, la tenemos, recién la encontramos hace un día. Claro. Sara Bollo también, que es alguien que siempre he oído hablar de ella. Y después hay escritoras que nunca he oído hablar, por ejemplo Estrella Genta, obviamente Paulina Medeiros, sí, obviamente, pero hay otras como Angélica Plaza, Clelia Palas, no las conozco. Clelia Palas se dedicó escribió únicamente obras de teatro. Escribió una obra de teatro. Y después, por ejemplo, Paulina Medeiros la conocés, pero lo interesante es que solo encontramos una obra de ella que está en el archivo del CIDAE, que se llama Los Almácigos del Diablo, que fue estrenada con la Comedia Nacional,
pero sabemos que escribió como 4 obras más que no están en ningún lado. Paulina Medeiros, entre otros, también fue escritora y bueno, y fue una digamos, mujer que luchó por la liberación femenina, digamos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué va a acontecer mañana? Ya te pregunté, 7 de marzo, 17 horas, ¿no? Bueno, tenemos esa intervención que va a durar Sí. entre las 17 y las 21 horas, o sea que la gente va a estar entrando y saliendo, las escritoras, y después vamos a... invitamos a 11 escritoras a que dialogaran con la investigación que estamos haciendo, pero porque de esta cantidad de nombres que tenemos, Sí. estamos eligiendo unas primeras 11 para editar este año, porque ganamos un fondo concursable con el que vamos a editarla. Perfecto. Estamos hablando de dramaturgas que están entre 1930 y 1973, estamos hablando de, claro, digamos, están revisando, digamos, el baúl de los recuerdos. Sí, no, hay casos que son increíbles, como por ejemplo el de Blanca Vidart, que escribió una obra que se llama Ana Karina, que fue, no sé si no fue la primera mujer dramaturga en estrenar con la Comedia Nacional, y además fue un éxito de público, ella ganó premios de teatro, tiene obras inéditas, y nunca más se volvió a hablar sobre su obra. María Blanca Vidar, sí, sí, ¿no? Sansi, y es increíble el contenido de la obra. Es una mujer en un pueblo de pescadores que la discriminan y bueno, nada, el contenido es muy avanzado desde mi punto de vista para la época, o increíble. Lo mismo con lo de Paulina, Los Almácigos del Diablo. Bueno, muy bien, para decirles algo a los amigos para que sepan de qué estamos hablando. Obviamente esto también se va a estar difundiendo en redes. Mañana jueves 7 de marzo comienza a las 17 horas, todo en el Museo Zorrilla, intervención de escritoras uruguayas que intervienen en el museo, van a estar escribiendo públicamente. Después el martes 12 hay una charla, el jueves 14 de marzo hay 3 charlas más, todas sobre estas dramaturgas y escritoras que, reitero, para mí son desconocidas la mayoría, ¿no? Laura Cortinas, Elsa Fernández de Borges, Sara Bollo no la conozco, sí, obviamente, Perla Bottini, nunca la había oído nombrar, Estrella Yenta tampoco. El sábado va a haber la apertura del ciclo Palinsestos, Residencia Artística, ahí va a venir alguien de Argentina, ¿no? Pero eso, ¿no? No, ¿sí? Y va a haber un encuentro sobre escritura de género el sábado, Soledad Castro y Claudia Pérez, modera Janina Vidal. En fin, la idea es que... Y va a haber una feria de libros también, el 22 y 23 de marzo, del colectivo editorial del que formamos parte, que es el colectivo Sancocho, que son un montón de editoriales... independientes. Sí, se le puede llamar así. Yo tengo muchos reparos a la hora de usar el término editorial independiente. Me pregunto, ¿independiente de qué? Claro. Si pedí un fondo concursable no tiene mucho sentido, pero bueno, por eso se puede conversar largo y tendido. Lo importante es que va a estar la feria de libros ahí el 22 y el 23 de marzo. Perfecto, el colectivo Sancocho, hemos hablado con varios de los integrantes que se ha ido agrandando. El sábado 23, entre otras cosas, bueno, va a haber feria de libros, va a haber lecturas dramatizadas por el elenco de la Comedia Nacional, y va a haber encuentros sobre escritura y género. Todo esto dentro, obviamente, de la movida sobre la mujer que hay en marzo, claramente mes de la mujer, pero hay que decir que en este caso es una aproximación original o diferente, porque es a través de mujeres que escribieron teatro, el teatro de las mujeres, escritoras, y en general no conocidas. Esto tiene que ver con redescubrimientos que ocurren constantemente, y sobre todo a partir de internet y otras más, digamos, de lo que fue el pasado, ¿no? O sea, mujeres desplazadas, en este caso. Revisitar la historia. Revisitar la historia y modificar, si se quiere, el famoso canon, o digamos, ¿no? Eso está habiendo en todos los países de América, bueno, y del mundo, digamos, que se empiezan a buscar obras, al principio por internet, para publicar en internet, pero después simplemente a nivel poético ocurre mucho, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Y Salvadora Editora, ya es la primera vez que nos visitan La Máquina de Pensar. Espero que nos envíen algún libro y espero seguir la conversación. Y felicitaciones por este plan, por esta iniciativa. Muchas gracias, y te esperamos, y esperamos a todas las personas que están escuchando que vengan del 7 al 30 de marzo al Museo Zorrilla, que vamos a estar de lunes a sábados de 14 a 19 horas. En general, estoy viendo las actividades son alrededor de las 17 horas, 16 horas, ¿no? Sí. En general. Y otra cosa para finalizar, es que ustedes ganaron un fondo concursable y va a haber un libro sobre estas... Va a haber
11 libros. 11 libros. Sí, Bien, porque perfecto. vamos a editar una obra de cada una. Perfecto. Y no va a ser una antología, sino que van a tener su propia colección que se llama Dramaturgia Uruguaya 1930-1973. Punto. Gracias por estar en la máquina de pensar, ¿eh? No, gracias a vos. Amigos, ahora en la máquina de pensar estamos llamando al otro lado de la línea, ya en Aguascalientes, en México, está el escritor mexicano Edilberto Aldán. Lo conocí cuando estuve el año pasado, en octubre, en el Encuentro Iberoamericano de Microficción. Y nada, vamos a darle una bienvenida acá desde Montevideo. Edilberto, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿qué tal? Un gusto volver a escucharte. La verdad que sí, Edilberto, estuvimos en esos días allá de encuentro en torno a la microficción, en un encuentro que a mí me llamó mucho la atención por la cantidad de escritores que participó, y digo, la mitad mexicanos y la otra mitad de América Latina, y realmente sobre todo del movimiento que hay en México en torno a la microficción, algo que aquí en Uruguay no ni se acerca, digamos, no tiene... no hay punto de comparación. México hay una gran movida y me interesaba, Edilberto, porque vos estás dentro de ese movimiento, si se quiere llamar, no sé cómo, de expresión, que es la microficción. ¿Me podés contar cómo fue que empezaste? Yo antes quiero decir, perdón, antes de que hables, Edilberto, quiero decir que sos autor, editor, periodista, sos promotor cultural mexicano, has ganado premios en concursos de cuentos, como el concurso internacional de poesía en el Ateneo Español de México, o el concurso de cuentos Juana en Santa Cruz, y que estás vinculado al periodismo, ¿no? Sos director editorial de La Jornada Aguascalientes, o sea, es alguien que escribe, vive de la pluma. Sí, fíjate, Pablo, que yo estudié en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Soy de la segunda generación, y ahí cuando te pedían los requisitos para entrar a esta serie de diplomados, de talleres, te decían que tenías que tener talento y disciplina. Yo creo que nada más tengo disciplina, y te enseñaban no a escribir, sino a vivir de escribir. Te daban las herramientas y te daban clases de guionismo, historia de la cultura, dramaturgia. Yo soy de la Ciudad de México y ahora vivo en Aguascalientes, y soy el director editorial de La Jornada Aguascalientes. Tuve el gusto de conocerte en el encuentro de minificción, esta segunda edición, que además me parecía súper necesaria, porque México también está ubicado en el mundo como una nación llena de poetas, y yo creo que el surgimiento de la microficción, de la ficción súbita, del cuento breve, como le quieras poner, ¿Sí? Tiene que ver mucho con esta necesidad de los narradores, de densidad, de concisión, de contar historias en el menor espacio posible. Y también con el adelanto de las tecnologías, la aparición de Twitter, la aparición de los blogs, todas estas plataformas digitales que nos obligan a ser mucho más concisos y que nos ampliaron el público, nos llevan un poco a no echar estas parrafadas enormes, que pueden ser hermosísimas, como el mamotreto de las grandes novelas nacionales, sino a buscar algo mucho más incisivo. Sí creo que hay un movimiento de microficción, pero no lo veo como algo organizado en el ámbito nacional, sino como un reconocimiento ya a una larguísima tradición que viene desde el siglo XIX, y que en el siglo XX, lo platicamos tú y yo en una mesa, Sí. México se reconoce muchísimo a Juan Rulfo, pero creo que el fundador de las letras mexicanas modernas es Juan José Arriola, y Juan José Arriola es el maestro de la microficción, ¿no? Lo anteceden Julio Torri, también tenía algunas cosas por ahí, Jaime Urrutia, el poema en prosa que se comienza a modificar, pero creo que este boom de la microficción, de la narración breve, y que tiene además exponentes maravillosos y sorprendentes, algunos muy muy jóvenes, tiene que ver con esta continuidad de la tradición de la escritura mexicana, a la que es muy difícil ponerle un canon. Vamos a retomar esa charla, porque a mí me impresionó cuando estuve hablando con Edilberto Aldán,
que obviamente todos conocemos a Juan Rulfo y bueno, cuando fui a México confirmé que Juan Rulfo está considerado como el padre, digamos, de la literatura moderna en el siglo XX y yo digo que es uno de los grandes en lengua castellana de todos los tiempos. Pero lo que más me llamó la atención hablando con Edilberto, con alguien que es muy sólido, es que me revelaste de que Juan José Arriola y Juan Rulfo de alguna forma están casi a la par, digamos. Entre otras cosas también me enteré que entre ellos tenían una relación, digamos, de amor y odio, digamos, de compadres, son de gente de una zona muy cercana, los dos, en fin, con biografías paralelas, pero como si fueran antítesis, ¿no? Mientras Juan Rulfo prácticamente pedía disculpas para hablar o hablaba poco, Arriola no solamente tiene esa obra que es de minificción, sino que tuvo, yo no lo sabía, un despliegue mediático para un escritor impresionante, programas de televisión, salidas en todos lados. ¿Podés comentarme esto de cómo es que posible que Arriola y Rulfo sean dos pilares así similares? Sí, bueno, es innegable. Siempre digo que no lo vuelvo a repetir en público. A mí, en mi gusto personal, me parece que Juan José Arriola es el mejor escritor que Rulfo, ¿no? Esto lo tendría que probar, pero cuando digo, prefiero decir que es el fundador de las letras mexicanas, porque son de la misma zona de Jalisco, una entidad federativa acá en México, y tienen carreras paralelas, nada más que Juan Rulfo escribe Pedro Páramo y El Llano en Llamas, y Juan José Arriola tiene una novela fragmentaria que se puede leer como un cúmulo de minificciones que se llama La Feria, que es muy parecida o que toca más o menos los mismos temas que Pedro Páramo. Pero después se despegan y Juan José Arriola es el enorme juglar mexicano. Es un personaje autodidacta. Él empezó o ha reconocido con el movimiento de lectura en voz alta. Tiene un libro, Los niños mexicanos de mi generación. Yo nací en 1970. Nos criamos leyendo lecturas en voz alta, que es una antología preparada por Juan José Arriola para poder hacer la literatura oral y tomando de los grandes libros y de los libros mexicanos también. Pero Arriola además es el gran maestro porque él funda esto que en México tenemos, que es la cultura de los talleres literarios. A Juan José Arriola le debemos la publicación o el impulso de escritores como José Emilio Pacheco, como Fernando del Paso, Federico Campbell, José Agustín. Entonces se reunían alrededor de él y él los impulsaba publicando pequeñas plaquettes, y durante mucho tiempo mantuvo un perfil bajo, pero salía en los medios, y en el Mundial del 86, que fue en México, el segundo mundial que se realizó en este país, lo invitaban al programa de variedades deportivo y lo ponían a platicar de fútbol, y él se aventaba anécdotas relacionadas con la literatura. No era un comentarista deportivo, sino que hacía estas relaciones entre el deporte y la literatura. Qué bien, Y ahí, bueno, quizás se desdibujó un poco la imagen de Juan José Arriola porque lo ponían lo mismo con un comentarista deportivo que con una cantante popular. Sí, me dijiste que lo pusieron con Thalía, por ejemplo, a hablar. Lo pusieron, ¿no?, con Thalía, y Thalía le enmendaba la plana a Juan José Arriola. Juan José Arriola, ahí debe estar el video en YouTube, le decía que tenía un timbre de voz maravilloso, y la pobre muchacha no entendía, y le replicaba que ella no tenía timbre, ni era chillón, ni era dulce. Entonces a ese nivel se permitía a Juan José Arriola porque estaba muy seguro de lo que había hecho. Claro. Pero el año pasado se celebraba el centenario de Juan José Arriola, y estamos retomando la lectura de obras fundamentales. Yo sí creo para la literatura latinoamericana como bestiario o como confabulario, y para tus escuchas que nos acompañan, hay anécdotas hermosísimas. Te la voy a mandar para tu página de Facebook, como que José Emilio Pacheco, a quien estuvo dedicado el encuentro anterior de microficción en México, se declara amanuense de Arriola. Sí, lo escuché en el encuentro, lo dijo Marco Antonio, ¿no? Lo contó. Y es bellísima porque se hace en México una antología de la literatura nacional del siglo XX, mexicana, y ahí el antólogo trata de disminuir un poco el papel de José Emilio Pacheco y lo llama amanuense de Arriola, y él contesta con un
maravilloso donde sí, a mí el bestiario, a Juan José Arriola lo estaban presionando para que él publicara, y por las tardes me empezaba a dictar uno y otro los animales que iban a conformarlo. Entonces sí, soy amanuense de Arriola y es como estar en el paraíso. Impresionante. Y bueno, pero... esto es, sí. Arriola es del 14, entonces, perdón, de principios de siglo. Fallece hace una década y lo estamos retomando, pero ahí viene una tradición enorme de microficción, ¿no? Que puede estar también con Julio Torri, que era contemporáneo de Alfonso Reyes, que era la cabeza literaria de el México del primer medio del siglo XX, y esta la estamos continuando ahora, ¿no? Marco Antonio Campos, Javier Perucho han hecho un enorme trabajo tratando de reunir anualmente en esta feria del Zócalo y reconocer a grandes escritores, como el año pasado Agustín Monreal. Agustín Monreal sí ganó el premio por su trayectoria. Pero Juan José Arriola, para aquellos que no que no lo conocen, hay que decir que tiene una prosa realmente estupenda, muy bien trabajada, con un finísimo sentido del humor. Marco Antonio decía, este escritor, que que Arriola era un gran lector de Borges, ¿no? Que era como que seguía a Borges, ¿no? Bueno, somos varios los que admiramos a Borges, también como admiramos a Rulfo, ¿no? Esa gran concisión. Pero en el sentido de que yo entiendo cuando Edilberto, cuando decís vos que te parece quizás mejor escritor Arriola que Rulfo, porque hay un trabajo de orfebrería en la microficción, en los cuentos breves de Arriola. Yo recuerdo haber leído un solo cuento en medio de una antología y me quedó, y no sabía que era de Arriola, descubrí después uno que se llama El prodigioso miligramo, que cuenta la historia de un hormiguero, cuenta la historia de un hormiguero, de hormigas. Claro, claro. Impresionante. Y es de hecho, su obra reunida no es más de 300 páginas, o más 400 si acaso. Están los cantos de mal dolor, el bestiario, el confabulario, y ahora llamamos microficción a esta intención de densidad y concisión. Pero él, por ejemplo, Arriola tiene un libro que se llama Varia Invención. Y los microficcionistas, o el shortcut, o la ficción súbita, caben perfectamente en el aforismo, también caben en esta idea de, es una varia invención, es una ficción, es literatura breve, ¿no? Que algo que si algo hace o algo distingue a la microficción es que diluye las líneas entre géneros, entre fronteras, ¿no? Lo mismo puedes tomar un aforismo de Lichtenberg y convertirlo transformarlo en un cuento por la lectura, que una de las microficciones de Juan José Arriola, y hacer pequeños ensayos. En fin, creo que es un género, ¿no? O subgénero, si lo quieres llamar así, que tiene que ver más con una respuesta de los escritores a la reducción del espacio, a la necesidad de captar la atención, sin traicionar esta idea de la literatura que para mí me parece esencial, que es contar historia. Contar historia, pero hay otro detalle importantísimo que creo que la microficción, por llamarlo de alguna forma, que es como, yo estoy de acuerdo con vos, que es un espacio donde vos decís se diluyen las fronteras entre los géneros. Es un espacio de libertad, donde un texto narrativo puede terminar en un poema o un parlamento, un diálogo de teatro se puede poner ahí, y bueno, es un espacio, y no necesariamente sabemos de qué trata la obra, sino que vemos a esos dos personajes. O, como decís vos también, y lo hizo también Augusto Monterroso, por ejemplo, se puede estar hablando de un ensayo y en realidad te estoy contando un cuento, cosa que Borges lo hizo también, ¿no? Publicó en sus ensayos, publicó Acercamiento al Mostacín, que era como si fuera una reseña literaria, es una reseña bibliográfica de un libro, pero no existió, o sea, es ficción, pero lo puso en ensayos. Y lo mismo con poner en cuentos cosas que son de índole ensayística. Lo que quiero decir es que en el siglo XX ha habido todos esos cambios, y esto es un espacio de libertad. Creo que también por eso le cuesta mucho a veces a la academia fijar precisamente qué es la microficción o reconocerla, porque precisamente es la libertad, ¿no?
Absolutamente, y de hecho, que mencionas a Borges, y si tú lees la antología del cuento fantástico, ahí están también un montón de semilleros, ¿sabes? Como antologías, como cuentos muy breves, son microficciones. Sí. Entonces, si alguien por alguna extraña paradoja no hubiera leído a Borges, si leyera la antología de Ocampo, Bioy y de Borges, el cuento fantástico, ahí está Arriola, por ejemplo, incluido. Y son minificciones. Exacto. Y pueden ser tomados como ensayos, pueden ser pensados, como te digo, como aforismos, ¿no? El escritor, creo que en es paradójico. En este espacio reducido de menos de una cuartilla, tienes que concentrarte, tener densidad para decir muchísimas más cosas sin preocuparte por las ataduras del género. Claro. ¿No? La palabra prueba por sí mismo lo que quiere decir. Ese es un ensayo. La palabra cuenta algo que trata de conmover en el sentido más amplio de la palabra. Eso es un cuento. La palabra cuenta una historia, una saga, es una novela. Ahí está, condensada. Y bueno, si quieres lo llevamos hasta cumple con las propuestas para el siguiente milenio de Ítalo Calvino, ¿no? Con esta levedad, además. Exacto, sí, de acuerdo. Ítalo Calvino había planteado que en el siglo XXI, a partir del 2000, la literatura iba a ir mutando y una de las cosas iba a tener levedad, iba a tener rapidez. Y otro detalle de ese libro que vos mencionás, y que aquí creo que no se ha leído demasiado, Cuentos breves y extraordinarios, esa antología que hizo Borges junto a Bioy Casares, y ahí incluye, esto que te acabo de decir, incluye un diálogo sacado de Don Juan de Don Juan Tenorio, y lo pone ahí, y nada, y al leer la obra, no sé si habrá sido él Borges o Bioy Casares o Silvina Ocampo, al leerlo, ellos dicen, en esta media página hay una microficción, no importa la historia del Don Juan, lo pongo aquí, y ahí está creando, con su lectura, está creando una nueva obra, algo muy difícil de comprender, pero es fácil de hacer, ¿no? En poesía también, sobre todo en Estados Unidos, yo he visto que hay el found poem o algo así, el poema encontrado, ¿no? Que es encontrar un poema. Aquí Circe Maya, una gran poeta uruguaya, incluyó en su último libro un fragmentito puesto como en verso de un párrafo de Kafka, del Odradek de Kafka. Claro, y también si piensas en esto, en los orígenes de la microficción, pensar en los diarios de Kafka, también están ahí, o los cuentos incluidos en El Castillo. Te pongo un ejemplo de la brevedad y concisión que alcanzó Arriola, ¿no? Tiene una cosa que algunos llamamos como cuento de horror. A ver. La mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Es una línea. Sí. Y es una novela. Sí. Y es un cuento. Sí, y es un ensayo, es todo lo que tú quieras. O sea, creo que, como bien señalas, la diferencia entre Juan Rulfo y Arriola es que Rulfo lo inventó todo, pero Arriola nos abrió un camino, por lo menos a los escritores mexicanos, amplísimo, ¿no? En esta ir de género en género, en esto de nombrarle varia invención a apuntes, a diálogos, a microficciones, a ensayos muy breves, a aforismos. Y hay otro detalle importante con Arriola y su amistad con Rulfo, y te lo pregunto, aparentemente Arriola fue el que lo impulsó a publicar a Rulfo, que era muy renuente también de publicar, que siempre estaba como corrigiendo, no quería sacar las cosas. Sí, junto con Antonio Latorre fundaron una revista, Antonio Latorre y Arriola, una revista que se llamaba PAN. También en la primera mitad del siglo XX hay un boom de revistas literarias, contemporáneos, Ulises, el Ateneo de la Juventud tiene sus publicaciones también, y en PAN publican los primeros cuentos de Juan Rulfo. Y hay, por supuesto, toda una leyenda que no es cierto, y quien depende de quien la cuente, en que Juan Rulfo, cuando entró al Centro Mexicano de Escritores, acabó Pedro Páramo. Sí. Y como es una novela fragmentaria, ¿no? Que tiene un acomodo muy raro, no es lineal la historia, Juan José Arriola fue uno de los que les dijo cómo tenía que acomodarla. Ajá. Si tú lees Pedro Páramo tal y como está, no es una división no es una línea continua, no es de la A a la Z. No. Entonces hay un talento ahí de edición que yo estoy convencido de que se debe nada más que a Juan Rulfo,
pero las malas lenguas pueden contar que Arriola le echó la mano, o a Lichu Macero, o incluso el editor en el Fondo de Cultura Económica, que fue José Luis Martínez. Bueno, pero la cuestión es que te impulsaron por lo menos para llevarlo y pasarlo. A Lichu Macero aparentemente lo pasó a máquina, en fin, o hicieron, eso es lo que yo había leído y había oído, digamos, hoy en el encuentro. A mí me llamó mucho la atención que Rulfo, tan retraído, pero tenía amigos que lo impulsaban, digamos, ¿no? A terminar sus obras y de hecho a sacar Pedro Páramo, ¿no? Que fue una novela que en su origen tenía muchísimo más extensión. También ahí hubo un recorte importante. Que eso habla, por eso quizá trato de no decirlo mucho, de que me parece mejor Arriola, pero creo que Juan Rulfo cierra todo un ciclo. Nadie puede volver a escribir una novela como Pedro Páramo, aunque Carlos Fuentes lo haya intentado, ahí abrió otro camino, y Juan José Arriola es alguien que abre brechas. Claro. Con esto de la varinvención, con los bestiarios, con el confabulario, incluso con la idea de un escritor, la idea del escritor como juglar, que es mucho más mediático que el escritor, contrapuesto con la imagen del escritor con la boca cerrada, claro, y que solamente abre su obra. Claro. Bueno, de hecho, todos los escritores nos vemos reflejados, digamos, en Arriola, pero por las condiciones que han ido cambiando con el nuevo milenio, digamos, a partir del 2000, que realmente ya es casi inexplicable o imposible, o muy difícil de imaginar un escritor como Rulfo, digamos, que habla en voz baja, o que una vez entrevisté yo al director de la Fundación Juan Rulfo, y él me contó que subí en un ascensor con los dos hijos de Rulfo, ellos hablaban y yo no los entendía. de tan bajito, sí, claro. De tan bajito que hablaban, ¿no? No, y es la imagen de Juan Rulfo, de veras, podría estar en el centro del canon mexicano, pero sí como alguien que cierra todo el camino, ¿no? O sea, toda la novela de la Revolución se cierra con Pedro Páramo, de la Revolución Mexicana, y Juan Rulfo es un escritor muchísimo más contemporáneo, por decirlo así. Es tu vecino de al lado. Juan Rulfo es una estrella inalcanzable, y Juan José Arriola es alguien con quien puedes platicar. Y te señalaba esto de que abre brecha a movimientos literarios mexicanos, porque Juan José Arriola es el que daba taller. Entonces publica a escritores del tamaño de Fernando del Paso o de José Emilio Pacheco, a través de darles clases y comentarlos, ¿no? Y ahí estaba la relación con Juan Rulfo. Juan Rulfo no recibía a la gente en su casa, y Juan José Arriola es una muestra de que siempre estaban abiertas las puertas. Claro. Hay varias anécdotas de que Juan Rulfo iba a casa de Juan José Arriola nada más a comer. Juan José Arriola iba a casa de Juan Rulfo nada más a comer las tostadas que preparaba Clara, la esposa de Juan Rulfo. Ese nivel de amistad, de compadrazgo tenían. Sí, y aparte un detalle importante con Arriola, que no solamente fue mediático, sino que también era actor, en fin, tenía, pensaba la literatura no solamente rompiendo los géneros, sino más allá, digamos, del libro impreso, el tema de la puesta en voz, la lectura, la representación. Edilberto Aldán, te voy a pedir que aguardes en línea, vamos a hacer una breve pausa, amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar. Edilberto Aldán es un escritor mexicano que está allá del otro lado del hemisferio norte, en Aguascalientes. Estamos conversando en torno a la microficción, a la escritura mexicana. A la vuelta vamos a hablar también de la obra del propio Edilberto Aldán, que me detuvo me obsequiaste pequeñas y fugaces memorias. Vamos a hablar que también por ahí andan otros escritores. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa. Gracias, Pablo. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica con el escritor mexicano Edilberto Aldán. Antes de continuar la charla, simplemente voy a leerles un fragmento de una especie de minicuento de Juan José Arriola, el escritor mexicano del cual estuvimos hablando en el bloque anterior. Se llama Diálogo con Borges. Y el minicuento dice: la última vez que nos encontramos Jorge Luis Borges y yo, estábamos muertos. Para distraernos, nos pusimos a hablar de la eternidad. Edilberto, simplemente... Maravilloso el cuento. ¿Qué es esto de retomar? Es una anécdota, contado así, ¿no? Pero hay una precisión en el lenguaje de Arriola que lo convierte, lo transforma en literatura, que creo que es el enorme don que tenía Juan José Arriola. Claro. Y hay un detalle en esta frase muy mínima que yo acabo de leer,
solamente lo puede dar, lo puede percibir o calibrar o degustar aquel que conoce realmente la obra de Borges, ¿no? Claro, claro. Él está Los haciendo... múltiples niveles que puede tener la literatura y que en la microficción se desatan son esto, ¿no? El primero es cómo es que los muertos hablan, pero después si conoces a Arriola, si conoces a Borges, si sabes, si has leído a Borges, sabes de qué sería ese diálogo y se enriquece la lectura muchísimo, no queda nada más como una simple anécdota. Exacto, el tono cotidiano. Pero bueno, hablemos de Pequeñas y fugaces memorias de Dilberto Aldán. Esto fue editado en el 2016, es microficción también, viene dividido en secciones el libro, numeradas. Ahora vamos a hablar, pero yo quería leer una para empezar, una pequeña microficción de Dilberto Aldán, se llama Giro y dice así: se reconocieron de inmediato, se habían soñado. Sin mediar palabra, descubrieron en el otro el sentido del deseo con el que despertaban continuamente. Comprendieron que la felicidad sí está a la vuelta de la esquina. Aceleraron el paso en dirección contraria, temerosos de que los alcanzara. Gracias, Pablo. Creo que digamos, refleja esta pequeña microficción, refleja, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? El tema del sueño, el tema recurrente en este libro, Pequeñas y fugaces memorias, que es el tema de los mundos posibles, el tema del erotismo, el tema de la felicidad, el tema de la pareja, y el tema de que, bueno, del ser humano, ¿no? Que salimos corriendo para el otro lado, en dirección contraria. Claro. Sí, bueno, Pequeñas y fugaces memorias es una antología de las minificciones. Yo tengo 3 libros antes y cuando me pidieron que diera un libro nuevo, la verdad es que soy muy reacio a publicar, preferí reunir las minificciones con un título que siempre me había llamado la atención. Yo quería escribir un libro que se llamaba Pequeñas y fugaces memorias, que viene de un cuento de Jorge Luis Borges que se llama La memoria de Shakespeare, que es quizá el último, que si no mal recuerdo es el último libro de Borges, sí, es el último de cuentos. Sí, es el último. Y ese sería el último cuento, y cuenta la historia de un académico que por alguna extraña razón adquiere la memoria de William Shakespeare, pero no puede lograr escribir las obras con el talento que tiene. Y cuando logra pasarla, la memoria de Shakespeare, a otra persona, el final del cuento es que acaso en el atardecer de vez en cuando me vienen pequeñas y fugaces memorias que no sé si sean verdad. Y esas memorias son la vida del académico más la vida de William Shakespeare, y creo que es un poco la atmósfera en que trato de desarrollar o que en la que se debe desarrollar la minificción, ¿no? Estos mundos donde hay cierta ambigüedad, donde esta atmósfera de sueño. Claro. Que también vi en varias de tus microficciones que como que te quedás con las ganas de seguir contando la historia, entonces continúa otra versión, otra posible, otro universo paralelo, continúa en otra microficción. Por ejemplo, en esta que acabo de leer, que es Giro, continúa precisamente en otra que se llama Sueño, y para mí, por lo menos como lector, lo asocié a la anterior. Ellos se soñaban, se encontraron, y cuando se encontraron salieron corriendo cada uno en dirección contraria. Dice así esta otra microficción: reconocen el movimiento calmo con que la bruma desdibuja la calle. No solo eso, cada paso es la certeza de haber ya vivido ese momento. A la vuelta de la esquina se encuentran. Despiertos, se reconocen. Él busca en la mirada de ella una pista para descifrar lo que ha visto en sueños. Ella corre, huye de los ojos con los que comienza la pesadilla de todas las noches. Podemos soñar 2 personas lo mismo, pero el motivo del sueño es completamente distinto, ¿no? El de ella es el terror, el de él es el amor, y bueno, eso habla de los posibles encuentros entre los amantes. Y me parece que una de las enormes ventajas que te da la microficción es, con eso hablaba, con esa atmósfera del sueño, es que puedes ver una y otra versión de lo mismo, porque una línea cambia el sentido de toda la historia. La novela es mucho más determinante, ¿no? Y la microficción te puede ayudar a que el lector se encuentre activamente con el
significado de lo que tú quieres dar. Sería muy vanidoso de cualquier escritor, por mi parte, decir que esto es lo que quiero que entiendan. Entonces, esta serie de análisis o desmenuzamiento de las posibles escenas de amantes desencontrándose, no hay una sola versión de la historia, que finalmente es el principio de cualquier narración. Claro, claro. No, y es lo que la emparenta, creo yo, en este caso la microficción, el hecho de abordar una vez, otra vez, el mismo núcleo, pero con distintas formas, con distintas, digamos, en uno eran la felicidad completa y huyen en dirección contraria, y en el otro para uno era la felicidad completa y para otro era el horror. Que es algo que lo vincula o lo acerca mucho a la poesía, ¿no? El tema de que las cosas no tienen una sola forma de verse, sino que son múltiples. Hay un detalle acá también en tu escritura que, bueno, es muy cuidada. Ahí entiendo por qué te fascinaba Arriola. Es muy cuidada tu escritura, y aparecen, obviamente hay un epígrafe dedicado donde aparece Borges, obviamente aparece con en poesía precisamente, ¿no? Dice: pero en el alba sé alguna vez que el que sueña es el otro. De tarde en tarde me sorprenden pequeñas y fugaces memorias que acaso sean auténticas. Este es el final del cuento. Pero lo pusiste lo escandiste como si fuera un poema, como si fueran versos. Bueno, es una cuestión del editor, pero mira. sí, o sea, finalmente eso es otra de las características de la no ficción, ¿no? Y bueno, quería hacer un uso apropiado del título, porque además tengo otro libro de cuentos mucho más extenso que se llama Rápidas variaciones de naturaleza desconocida, y en ese cuento, el cuento que abre, ese cuento se ganó un premio, y el cuento abre con una carta al jurado donde les dice que no me interesa, a mí Edilberto Aldán no me interesa ganarme el premio, no me interesa el dinero, lo que me interesa es la fama de ser reconocido como escritor. Y en la historia se cuenta que ese escritor está escribiendo un volumen de minificciones que se llama Pequeñas y fugaces memorias. Entonces trato de hacer ese juego porque me interesa esta intertextualidad de mis propios textos. Creo que siempre estamos contando lo mismo de muchas formas distintas, y que finalmente el escritor siempre termina contando algo desde un punto de vista personalísimo que ya otros contaron. Entonces, y bueno, y no es lo mismo que yo lo cuente a mis 30 años que a mis 20, que a mis 40, y no es lo mismo, y se reproduce y multiplica en un lector hombre, mujer, quimera, de adolescente, maduro, divorciado. Varía muchísimo, ¿no? El chiste es ampliar la gama de posibilidades de interpretación del texto. También aparece un Cortázar, aparece aquí, que no es el Cortázar que conocemos todos, pero es otro Cortázar, y es muy gracioso, ¿no? Digamos, es muy gracioso y muy terrible. A mí me hizo acordar también a una frase de Samuel Beckett que dice: no hay nada más cómico que la tragedia humana. En este caso, este hombre vive aplastado por la burocracia y se llama Cortázar también. Sí, claro, y es un homenaje porque cuando hablamos de Cortázar, o hablamos del Cortázar de Rayuela, o hablamos del Cortázar cuentista, pero por ejemplo, ahí está una minificción también dedicada a él, que es para mí es un obvio homenaje, pero Cortázar tiene un poema, una obra de teatro, que es un poema, que se llama Los Reyes, y es la revisión del mito de el Minotauro, ¿no? Y la historia es bellísima porque Teseo está puesto como el joven héroe rebelde, que lo único que le interesa no es el amor de Ariadna, sino ser reconocido como héroe, y entra a matar al Minotauro en esta obra que se llama Los Reyes, y el Minotauro se sacrifica, y el Minotauro es un poeta, y realmente está enamorado de Ariadna. Y ese es un Cortázar porque no era muy buen dramaturgo, para decirlo, y a mí me parece que tampoco era muy buen poeta, pero es un Cortázar que muestra otro tipo de interés, ¿no? Y entonces para mí era como muy evidente, o sea, por lo menos para mí, también creo que el escritor jamás se puede sentir más inteligente que su lector. El lector siempre será más inteligente. Y entonces cuando le das este tipo de referencias, cualquiera te podría acusar de plagio. Y no, si tú leíste Los Reyes, un poco como lo que hablábamos de el diálogo de Arriola y Borges, si tú leíste Los Reyes de Cortázar, de ahí viene, sí, de ahí lo tomé. Claro. Ese fue ese es el resultado de mi lectura, que también creo que es uno de los principios de la escritura. Si no lees, no hay posibilidad de comunicar cosas nuevas.
Ujú. No, y la lectura como una forma de reescritura, que es lo que hacía Borges. Aquí también vos reescribís o mencionás el poema para Kubla Khan, que también lo menciona y lo escribe Borges. Claro. Ujú. Y Sí, específico. claro. En la historia de la poesía, un poema para Kubla Khan es esta anécdota del lector que en sueños les dictado un cuento, un poema, ¿no? Y que por dejarse interrumpir por un vendedor de Porlock, ese dato no lo menciona Borges retoma la anécdota, cuando regresa al escritorio ya no puede seguir porque ya se le olvidó, ya se disipó, Claro. ¿no? Se Y cortó el hilo. hacer otra lectura. Ujú. Se cortó el hilo. Y para finalizar, pusiste también, digamos, algo terrible de Dilberto Aldán, pusiste una arte poética que, bueno, uno asume que es del narrador, y dice así: no deja de sonreír mientras escribe la última palabra. Aspira profundamente antes de colocar el punto final. Con un gesto suave deja reposar, al fin, el centenar de hojas. Exhala satisfecho. Escribió la obra perfecta. Resta un último paso. Las cenizas se elevan con el vuelo de los pájaros al atardecer cuando prende fuego al manuscrito. Está listo para comenzar de nuevo. En verdad creo que es un lema. Eso creo. No podemos que aspirar a la perfección, nunca va a ser alcanzada, y una vez que terminas un cuento, una novela, un poema, no tienes más que quemarlo e intentarlo de nuevo. Casi nada. Bueno, Dilberto, un placer dialogar de nuevo contigo. La verdad que fue, me gustaría seguir la charla, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Simplemente darte las gracias porque estás aquí en La Máquina de Pensar. Digo, la magia de la radio y la magia del teléfono logran esto. Pequeñas y fugaces memorias, Dilberto Aldán. Ojalá en algún momento este libro se pueda adquirir. No sé si existe la versión digital, porque o no. No, la subo y te puedo mandar algunos ejemplares. Me comprometo a eso para los escuchas de La Máquina de Pensar. No, o también a nivel digital, digamos, poder linkear en La Máquina de Pensar alguno de tus cuentos. Por supuesto, me pongo de acuerdo contigo y te lo hago llegar. Perfecto, gracias por estar en La Máquina de Pensar una vez más. Muy amable, Pablo, un placer. Un abrazo grande desde Montevideo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana jueves vamos a estar conversando con Karina Blixen. Ella es investigadora de la Biblioteca Nacional y va a hablar del número de la revista, el último número de la revista Los que los archivos cuentan, una revista anual que se saca la Biblioteca Nacional y que está dedicada al año 1968. El año pasado se cumplieron 50 años de ese año tan incendiario para la humanidad, digamos, hubo mucha convulsión, y ahí estuvo realmente la figura uruguaya del poeta joven uruguayo Íbero Gutiérrez, que fue asesinado a los 22 años en 1972. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.